situaciones o en medio de crisis, ¿verdad? Porque eh, tal vez estemos pasando por una situación difícil ahora o de incertidumbre, pero a lo largo de toda nuestra vida vamos a seguir pasando por momentos desafiantes. Y pienso que en estos momentos específicos, en esta crisis de la pandemia y de la cuarentena, fue poder darnos cuenta cuánto necesitamos realmente al Señor en nuestras vidas, cuáles cosas son realmente importantes y cuáles no. El valor de la vida, el valor de la familia, el valor del hogar. Esas son las cosas que realmente importan. Eh, Realmente nos hizo sentir bastante humildes, ver que el Señor nos tiene en sus manos. Siempre hemos estado en sus manos, pero en momentos de crisis o de incertidumbre es cuando más podemos llegar a reconocer cuánto dependemos de Él. Y eso nos vuelve humildes, ¿verdad? Nos obliga a ser humildes. Y realmente a mí me ha enseñado eso en estos últimos tiempos y a lo largo de mi vida, ¿verdad? Cuánto dependo del Señor, cuán importante es Él para mí y el poder ser autosuficiente espiritualmente y darme cuenta de que dependo totalmente de Él en mi vida. Sí, también es algo que al seguir los consejos los profetas sí llegan estos tiempos y eh, el haber escuchado el consejo y el haber cumplido con ciertas reglas o mandamientos que nos dieron y ver cuán necesarios son en estos días, realmente nos hacen más humildes el hecho de darnos cuenta de que eh, el Señor, toda carne realmente está en sus manos y que las leyes que Él nos da para protegernos. Él no nos restringe a nada, no quiere sofocarnos y mucho menos acogotarnos con todas las cosas que nos exige, entre comillas. Pero nos damos cuenta que al final Él tiene toda la razón, ¿verdad? Eso por mi parte lo he aprendido. Y he visto cómo en este tiempo, aun cuando haya crisis, las cosas buenas suceden y pueden suceder. Yo le doy mi testimonio a eso, que cuando la gente aún está pasando por dificultades, el Señor nos puede bendecir grandemente y sortear la tormenta con paz. No estamos en medio de la tormenta, pero tenemos paz, ¿verdad? ¿Saben cuál fue un momento y me vino a la mente que un sentimiento muy personal que tuve durante el segundo ayuno que nos pidió el presidente Nelson? ¿Recuerdan? Hicimos uno y después él nos pidió nuevamente un segundo ayuno, creo que fue Viernes Santo, si no me Sí. equivoco, que nos unimos nuevamente. Y esa segunda vez, cuando terminamos el ayuno, sentimos tanta paz, una paz que no podemos explicar con palabras. Pero esa fue una época bastante difícil, ¿verdad? Cuando los números en Italia eran enormes y todo parecía que iba a ser apocalíptico, ¿verdad? Iba a terminar el mundo más o menos. Pero esa promesa del presidente Nelson de que seamos obedientes y que podamos ayunar esa vez todos juntos, trajo muchísima paz a nuestro corazón. Entonces, pienso que en esos momentos fue cuando realmente uno se siente humilde y pequeño, ¿verdad? Ante el poder que tiene el Padre Celestial. Bueno, hay otra pregunta que ojalá que estemos respondiendo sus dudas, ¿verdad? Y voy a pedir aquí a mis compañeros, a Han y también al presidente Paniagua. Dice, hay has, o sea, jóvenes adultos solteros, que no estudian ni trabajan, pero dicen que su meta es casarse y formar un hogar, pero no se preparan para ello. ¿Qué nos dicen al respecto? ¿Lograrán su meta así? Han, ¿puede empezar? Y bueno, ¿y tú? No, te- hay que pensar en lo que quisiera tener en una esposa o un esposo, ¿verdad? Que alguien que
trabaja, que es fiel, que es recto, que te ama, ¿verdad? Si no estás haciendo esas cosas solamente esperando que te vienen las cosas, yo creo que va a ser muy difícil lograr esa meta de casarse. Trabajar, estudiar, hacer todo eso es muy importante para que puedas continuar en la vida después de la misión, ¿verdad? Y junto a su esposo o su esposa, ustedes van a lograr muchísimo más como un equipo, ¿verdad? Y tenés que prepararte para ese tiempo. No sé, presidente, si ese responde a la pregunta. Su español, todo de ustedes es mejor que el mío, así que hay que tener paciencia. No, Presidente, está bien. Es cierto lo que dice el hermano Hans, ¿verdad? Si tu español es medio lento en inglés, peor. Entonces, bueno, yo creo que uno de los desafíos que uno tiene cuando uno va a salir, vamos a decir que de alguna u otra forma, en sentido figurado, cuando uno quiere llegar al matrimonio y casarse y poder hacer convenios y introducirse en el mundo laboral, de alguna u otra forma, el que no te quiera trabajar y estudiar, entonces está yendo contra los mandamientos del Señor. Porque acordémonos lo primero que el Señor le dijo a Adán y a Eva, que con el sudor de su frente iban a conseguir sus alimentos. O sea, le dijo, hay que trabajar. Entonces, jóvenes y también las mujeres y tanto los varones y hombres, yo creo que debemos prepararnos todo el tiempo. O sea, el no estudiar y el no estar sin hacer nada no nos prepara a ningún lado. Lo único que vamos a hacer es, muchas veces, al menos la cultura latina, venimos de nuestros padres que nos enseñaron bien las cosas, pero nosotros no aumentamos el nivel o no rompemos con ese paradigma de poder mejorar nuestra posteridad. O sea, si mi papá no estudió, bueno, yo tampoco voy a estudiar, pero voy a ver qué trabajo encuentro. Entonces, y así va pasando generaciones en generaciones y no hacemos ese cambio dentro de nuestra generación. El estudiar hoy en día no se volvió en un mandamiento. ¿Por qué? Porque para conseguir cualquier trabajo, si no tenés mínimamente una carrera universitaria, siempre vas a estar en el rango bajo. Rango bajo en el sentido de que siempre vas a llegar hasta un cierto nivel y no vas a subir más que eso, porque te falta ese conocimiento del estudio que te da, el título universitario. Y a veces tu título universitario no basta en este tiempo, tenés que hacer un posgrado. Entonces, antes yo me acuerdo cuando era niño, que me decían, era en esa época con tener tu estudio en la universidad, o sea, en secundario ya alcanzaba. Ahora no alcanza eso. El universitario tampoco está alcanzando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que parte de la autosuficiencia es constantemente estar estudiando, preparándose para que el Señor nos pueda utilizar en diferentes formas en la obra. Sí, y el trabajo también. Yo lastimosamente, al que hizo esa pregunta, que si no trabaja, no va a poder sostener un hogar. Va a ser una carga para dentro de su matrimonio, van a pasarla mal, van a irse a la iglesia y van a empezar a pedir la ayuda.
que le paguen su alquiler, que le den, o sea, ya empezamos con problemas. Entonces, y también he visto que no quieren trabajar cualquier cosa, en el sentido de que si no es algo que no me va a generar un esfuerzo, no voy a entrar. O sea, Sí. ese es otro desafío que hay. O sea, todos debemos empezar de abajo. O sea, ninguno de nosotros llegamos a la cima sin antes no haber empezado por el principio. O sea, hay que ponerse, bueno, ¿qué quiero trabajar? Si quiero meterme a trabajar en ventas, por ejemplo, o quiero trabajar en una empresa de operario, o en un supermercado, o quiero trabajar acá, o de industrias, o de, no sé. Lo que pasa es que nosotros cuando queremos pasar directamente ya a ser jefes o ganar un buen salario, yo tengo fe, ¿por qué no me van a dar? Si yo soy miembro de la iglesia, yo fui a la misión, regresé, yo me merezco algo más. Y nos pasamos el tiempo así, no trabajamos. Sí. Y para mí, yo creo que tenemos que ser humildes y empezar de abajo. Y cuando uno empieza de abajo, si te da la oportunidad una empresa, en cualquier empresa, o hagas tu propio emprendimiento, tenés que darte cuenta que tenés que superarte día a día. Porque si vos empezaste como el limpiador de una empresa, tenés que convertirte en menos de 6 meses el mejor limpiador de esa empresa para que después seas el supervisor de los limpiadores. Después que sos el supervisor de los limpiadores, sos el gerente de todos los limpiadores. Y tenés ese sentido de progresar. Por eso en la iglesia aprendemos todo eso, del progreso continuo. No quedarnos ahí, bueno, ya estoy limpiando y ahí nomás ya me quedo. Entonces, para mí, el que no trabaja y estudia, es muy difícil sostener un hogar. Es muy complicado, al menos en estos tiempos, es muy complicado. Eso, presidente. Muy difícil. De hecho, vamos a leer una cita que teníamos para la lección siguiente, pero hermana Sosa. Justamente estábamos revisando un discurso del presidente Nelson, donde él habla sobre la educación, cuán importante es prepararnos, y él dice, la inteligencia de cada uno de nosotros es eterna y divina. Por el carácter sagrado que tiene para nosotros el intelecto, consideramos que obtener una educación es una responsabilidad religiosa. Para adquirir una educación, tiene más influencia el deseo personal que la institución académica a la que se asista, y es más motivadora la fe que la capacidad que se posea. El presidente Nelson en este discurso nos motiva a que demos todo de nosotros, no importa en qué institución académica estemos. Es mucho más motivadora nuestra fe que nuestra capacidad, dice él, ¿verdad? Y cuando él era presidente destaca, él cuenta que estaba entrevistando a un joven y le dijo cuánto tiempo él dedicó a sus estudios, y él le dijo, bueno, yo estudié 4 años de universidad, seguidos por 4 años en la Facultad de Medicina, y después se especializó 5 años más. Entonces, la reacción de él fue, pero presidente, son 13 años, es demasiado tiempo para mí. Y el presidente Nelson le dijo, eso es relativo. La preparación para una carrera no es demasiado larga si sabes lo que quieres hacer con tu vida. ¿Qué edad tendrás dentro de 13 años si no sigues una carrera? Exactamente la misma edad, seas o no seas lo que quieres ser. Su consejo es, jóvenes, continúen su educación, estén donde estén, sean cuales sean sus intereses y oportunidades, decidan lo que decidan en cuanto a su vida. Entonces, él nos anima y él es un gran ejemplo de superación en cuanto a la educación. No importa, dice él, a qué institución ni qué carrera nosotros decidamos estudiar, lo importante es que sigamos adelante.
que podamos ponernos la meta y como ayer vimos en la clase de instituto, inclusive podemos ser autodidactas, dice el presidente. Si es poco tal vez lo que aprendemos ahí en esa clase, bueno, por nosotros mismos buscar más conocimiento de los mejores libros. Bien. La pregunta era, si no estudian ni trabajan, pero dicen que su meta es casarse y formar un hogar, pero no se preparan para ello, ¿qué nos dicen al respecto? ¿Lograrán su meta así? Y así no. Esa es la respuesta bien clara. Así no, ¿verdad? De hecho, podrán casarse, podrán formar un hogar, pero a costa de mucho sacrificio, como dijo el presidente Paniagua, y es mejor prepararse. Pero también eso no implica que yo voy a esperar recibirme y tener un trabajo donde pueda ganar más del sueldo mínimo o de 4 millones, 5 millones para arriba para poder formar mi hogar. Porque si no no estaríamos de acuerdo a nuestra fe lo que estamos queriendo hacer. Hay que tomar esto. Presidente, Sí, permítame, en cuanto a eso, yo creo que para mí el convenio del matrimonio no nos tiene que limitar el no tener un trabajo o un estudio. claro. Yo creo que para mí, una vez que uno entiende que el matrimonio y el estudio, el matrimonio, cuando dos hijos de Dios se juntan para poder llegar hacia la eternidad, hacia el reino celestial, hay un trabajo ahí y también hay un estudio para hacerlo eso. Y muchas veces hay dos clases, he visto muy tristemente en muchas personas que aplazan el convenio del matrimonio porque no lograron una meta de estudio, por ejemplo, o de un buen trabajo. Sí. O también, hay otro también de que quieren llegar a ese lugar del convenio del matrimonio, pero no quieren ni estudiar ni trabajar, que el maná caiga del cielo. Ambos es peligroso, presidente. Sí. Para alojar también. Todo eso es peligroso. Pero yo pienso que se puede lograr recibirse estando casados. No es una, ¿cómo se dice? Un impedimento el estar casados y después recibirte. Es un poquito más complicado, ¿verdad? Tal vez somos testigos de eso con presidente Sosa. Requiere mucho más sacrificio, mucho más esfuerzo tal vez, pero puede ser también motivador el que tengamos a alguien que nos ayude, que nos anime a que podamos seguir adelante, ¿verdad? Sí, Has, con respecto a eso, no pospongan un matrimonio porque no tiene un muy buen empleo o porque es limpiador, gana un sueldo mínimo y todavía no está estudiando, lo está haciendo o quiere hacerlo y ya tiene una meta para el año que viene. Eso no debe ser un impedimento. Si no lo está haciendo, tiene que hacerlo, ¿verdad? Es así de sencillo, no hay mucha vuelta que dar. Otra pregunta dice, si tuvieran otra vez nuestra edad, ¿qué harían mejor? ¿Qué haría algo mejor, Hank? Si tuviera otra vez, bueno, la edad de la mayoría, 19, 20, 23, 22. 28, 30, casi. 35, no. ¿Qué haría mejor? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, la cosa que pienso al escuchar esa pregunta, no se preocupan por las cosas pequeñas. Tenemos un dicho acá en los Estados Unidos, don't sweat the small stuff. No se preocupen por las cosas que no pueden controlar por cosas pequeñas. No hay que preocuparse por eso. Sigan en su camino y fíjense en sus metas y en su servicio, en sus llamamientos, en sus relaciones con su familia, con sus amigos. Pero las cosas pequeñas hay que dejarlos atrás, que no te van a ayudar.
Excelente. Algo que si tuviéramos otra vez la edad de usted, bueno, a la edad de usted ya estábamos casados. O sea, no podría haber hecho algo mejor en esa ocasión, pero sí hubiéramos sido un poco más sabios en cuanto a nuestros ingresos, a nuestros gastos y en cuanto a algunas otras metas. Son cosas temporales que sí nos afectaron en los años siguientes, pero creo que dentro de todo, de todas las decisiones que hemos tomado, nos han ayudado en parte a aprender más y a acercarnos más al Salvador. No creo que ella hubiera tomado otra decisión, ¿verdad? Pienso que ser más perseverantes, Sí. ser más perseverantes en algunas cosas, no darnos por vencidos tan rápido cuando tenemos una meta. Si hay una meta, nos casamos relativamente jóvenes, 23, 19 años, entonces tal vez nos dimos por vencidos muy rápido en algunas cosas, entonces sean más constantes. Y si tienen una meta que se han propuesto como matrimonio, yo ya les hablo como si fuera que están casados, pero si tienen una meta, no descansen hasta lograrlo juntos, ¿verdad? Hasta alcanzar esa meta juntos. Nosotros tuvimos muchas oportunidades tal vez que desaprovechamos por tal vez inmadurez, ¿verdad? Pero después se aprende, como se dice acá en Paraguay, ñandero ore, ¿verdad? Aprendemos después, pero eso, sean perseverantes, sean constantes en todas las cosas. Algo de lo que no me arrepiento es de haber tomado la decisión de casarnos. Eso es algo que sí no me arrepiento, ¿verdad? Porque pudimos formar una familia y en ese proceso hay cosas en la vida que no van a aprender de otra manera. Siempre hemos hablado de esto. Solamente se aprenden cuando uno está casado y cuando uno empieza una familia. Entonces, de esa decisión no me arrepiento. Tal vez de algunas cosas que podríamos haber sido más constantes, más perseverantes. Bueno, la otra pregunta es para la hermana Sosa, así que ninguno de los tres nosotros vamos a poder ayudar. Dice, siempre me han dicho que mi futuro esposo debe ser trabajador o al menos autosuficiente. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que de eso era así con el presidente Sosa? Bueno, presidente Sosa no vino con un cartelito que decía soy trabajador o soy, voy a ser autosuficiente o no sé. Él tenía un trabajo, estaba estudiando cuando eso, entonces sí, obviamente le pregunté, trabajaba, estudiaba, sabía que sí, pero pienso que eso recién se va a lograr con el tiempo, darnos cuenta totalmente de cómo va a ser nuestro compañero. Es muy difícil que antes de casarnos ya sepamos que él es muy trabajador o que él es muy luchador o muy autosuficiente en todas las cosas. Es muy difícil. Recién cuando estemos juntos vamos a poder darnos cuenta, y si hay algunas cosas en las que tenemos que ayudar y ser un motor o un motivador para que logre algunas cosas que nosotros deseamos, ahí en la batalla únicamente vamos a darnos cuenta. Pienso que yo me di cuenta que era trabajador, era estudioso, porque ya vino con un trabajo y una carrera en mano cuando empezamos a salir, entonces eso me demostró que por lo menos las ganas tenía el deseo. Y pienso que yo como esposa, como compañera, yo tendría que ser la que le impulsa y le motiva a que él sea todo lo que está destinado a ser. O sea, pienso que es para ambos, tanto para él como para mí, tenemos que ser un complemento. Tal vez si yo no era una buena ama de casa, cosa que no era cuando nos casamos, él tal vez fue el que me motivó a poder ser algo
a poder cocinar mejor y esas cosas, ¿verdad? ¿Me entienden? En todos los aspectos podemos apoyarnos el uno al otro. No nos casamos con la perfección, nos casamos con el potencial. Yo sé que ustedes sabían la respuesta a esa cita. Entonces, no vamos a casarnos con alguien perfecto, que ya viene luego o mimipá, o verapá. No existe eso. En el proceso únicamente van a poder llegar a ser un complemento uno del otro. Bien. No sé si respondí bien, pero... Ese me va a costar caro este balde de miel. Bien, dice, ¿cómo puedo tener más confianza en mí mismo para salir adelante en tiempo de cuarentena? En realidad, yo creo personalmente que nuestra confianza personal está ligada a la confianza que tengamos en el Señor. Eso es categórico, porque cuando nosotros nos vemos en los ojos de nuestro Padre Celestial como Él nos ve y como Cristo nos ve a nosotros, con todo el potencial de llegar a tener nuestros vestidos blanqueados como la de Él, sabremos que nada nos puede detener. No habrá un adversario en nuestros desiertos cuando más dificultad tenemos o cuando más hambre tenemos que nos incite a convertir la piedra en pan. En nuestros momentos más altos, como El Salvador, en el pináculo del templo, nosotros vamos a seguir confiando en Dios, no lo vamos a tentar. Cuando nos encontremos en nuestro Getsemaní, sabiendo que quizás no querramos beber de esta amarga copa o de estos tiempos, pero sabemos que es necesario para nuestro crecimiento y para ayudar a otros en el futuro, yo lo voy a seguir adelante. No importa si los demás están durmiendo. Y aun cuando quizás inclusive después de este tormento me encuentre con un Judas o con un amigo, con algo así semejante a esto, yo voy a seguir adelante. No importa si alguien después se lave las manos con respecto a la decisión que yo tomé de decir que este mundo, mi reino no pertenece a este mundo. No importa si después la multitud prefiere a un Barrabás que a mis propias decisiones de seguir adelante y seguir a Cristo. Toda la vida de Cristo nos enseña que los tiempos difíciles fueron cuando cumplió cabalmente su misión y sus entrañas rebosaron de misericordia. Y agradecemos por esas llagas, agradecemos por esos calvarios, agradecemos por ese calvario, agradecemos por esa esponja con vinagre, agradecemos ese Getsemaní, agradecemos esa traición. Porque de no haber sido por ello, nosotros no estaríamos aquí. No tendríamos la esperanza de un mundo mejor. Entonces, ustedes deben verse como Dios mismo les ve a ustedes. Y al verse en ese potencial que Él les ve, ustedes serán capaces de hacer cualquier cosa, en cualquier circunstancia, con cualquier cosa que se les ponga enfrente. No tendrán los materiales, pero pedirán al Señor que les guíe a dónde deben ir para conseguir los materiales, para construir el barco que deben construir. ¿Dónde deben ir para encontrar el alimento teniendo solamente una flecha? De eso no se preocupen. Confíen en Dios y Él hará todo el resto. Pero ustedes pongan su parte. ¿Está bien? ¿Algo más? Me gustó mucho esta semana, creo que fue esta semana que el Elder Teixeira les mandó un video a los jóvenes del PFJ y él decía que no hubiera habido un Nefi si no hubiera habido un Lamán y Lemuel, o un Goliat si no hubiera, un David si no hubiera un Goliat. Es importante pasar por momentos difíciles para poder fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que nos prepara para poder enfrentar esos desafíos en nuestra vida. Bien. Presidente Paniagua, voy a tirar una pregunta para pedirle a mi vecino que apague su equipo. ¿Escuchan al fondo la música, verdad? Sí. Ahí ya. Ya cuando iba a salir ya.
Bien, dice, pregunta para el presidente. Eso no había leído. ¿Qué tan importante debe ser para un hombre el poder estar estable antes de tener un compromiso con alguien? Yo no era estable cuando me comprometí, ¿verdad? Solamente tenía una meta. Quería casarme, tenía un trabajo que después lo perdí, ¿verdad? Y nadie está en esta tierra, al menos ustedes en este tiempo, y lo suficientemente estable como para decir que, bueno, todo va bien, siempre prospera, sino que es afrontar, tomar las decisiones y seguir adelante. El querer hacer convenios con Dios es más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque en el futuro Él nos va a sostener. Como compartió lo que el de Teixeira había dicho. No importa, no había, como dice Hebreos 11, no había nubarrones cuando Noé empezó a construir el arca. No había un cordero en el zarzal cuando Abraham fue a llevar a Isaac, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos seguir adelante, querer cumplir con el Señor, y el resto quizás inclusive perdamos, consigamos otro mejor o perdamos y tengamos que estar ahí peleando, pero tenemos que seguir adelante. No, la vida no es algo que para todos color de rosa, es complicado. Han, quería dar una opinión con respecto a eso. Yo no creo que haya tiempo cuando estamos listos para casarnos y después de casarnos para tener niños, hijos. Nunca van a estar tan estable que no te cambia la vida. Así que sigamos adelante en fe con el Espíritu. Cuando la hermana Sosa estaba hablando de cuando salía con el presidente y no sabía que era trabajador y estudiante, pero creo que, y me puede confirmar, que el Espíritu le decía, así, hermana, este es un hombre bueno que te puede hacer un buen esposo. Y para mí eso es importante acá, el tiempo y llegar a un nivel. Quizás nunca llegamos a estar totalmente listo. Excelente. Excelente. Gracias. Presidente. Quiero mencionarle que Hank, él actualmente está trabajando como el jefe del personal de una hidroeléctrica, ¿verdad? De los ingenieros, sí. De los ingenieros. En una hidroeléctrica. Pero él empezó vendiendo diario a las 4:30 de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo? Empezaste vendiendo diario, entregando diario a la mañana, a las 5:30, las 4:30 de la mañana. Sí, lo hice con otro misionero de nuestra misión. Sí, con Porter. Con Elder Porter, sí. Y ahora soy ingeniero químico, ¿verdad, Hank? Eso es cierto, sí. Qué excelente, qué gran ejemplo, ¿verdad? De que podemos, como dijo el presidente Paniagua, empezamos con lo que podemos, con lo que tenemos. Como dijo el presidente Nelson, el deseo personal es mucho más importante, la fe que nos motiva, inclusive es más importante que nuestra capacidad. Entonces, para mí eso es un gran ejemplo a seguir. Sí. Presidente Paniagua, ¿iba a dar una opinión de 2 segundos? Sí, presidente. Yo creo que siempre acostumbrado. Yo creo que muchas veces, para mí el matrimonio es como, los matrimonios felices son aquellos que han pasado pruebas y han sobrellevado. Si nosotros pensamos que cuando nos casamos todo va a fluir, va a ser todo como Walt Disney, y eso no es verdad, porque eso es lo que nos vende en la tele, en las redes, que todo es feliz, pero
de hecho, cuando más pruebas pasamos juntos, es donde más nos conocemos uno al otro y podemos tener lazos eternos. Yo creo que muchas veces lo que a mí he visto y algunas personas no han tomado esa decisión es porque no están, o sea, quieren ver el final sin antes empezar. Sí. O sea, y quieren, o sea, piensan en el final, o sea, piensan en el final, bueno, tengo miedo que sea así, que así, que sea, que no, que no. No empezamos, porque hay que empezar. Como yo estoy seguro que cuando mi esposa Rosana porque ella fue la que yo le propuse y ella me aceptó, yo creo que ella, lo único que vio en mí, yo pienso, es el ánimo que tenía y que fui un misionero que había retornado a la misión y tenía mi recomendación para el templo, que ese era mi mejor valor que tenía. Sí. Todavía no tenían un trabajo, todavía no tenía un título universitario. O sea, era un hombre que quería hacer un convenio con ella y que estaba dispuesto a darle lo mejor que yo tenía a él, a ella y al Señor. Sí. Y esa era mi carta de presentación. Yo creo que si eso encuentran Su dignidad. ¿ah? Qué pobre tu carta de presentación, presidente. Y estamos, es lo que hay. Y eso era. Gracias, presidente. No más. Una pregunta que ya respondimos muchas en diferentes formas es, ¿cuál fue su experiencia después de casarse para sobrellevar los problemas económicos y las responsabilidades del hogar? En realidad, como dijo el presidente, y sabemos lo que ya estamos casados hace tiempo, es el caso de que no sabemos qué va a pasar. Actuamos por fe y seguimos adelante por fe. No sabemos de qué se va a enfermar, cuánto se va a enfermar, cómo se va a enfermar. No sabemos si va a mantener el trabajo, si va a subir su ingreso, si va a bajar, si va a ser igual y cosas así. Estas cosas escapan de nuestras manos, pero sigan adelante con fe, como dijo Hank. No tengan temor de eso. No se enfoquen en el futuro. Actúen en su presente pensando en el futuro. Y todo va a ser más llevadero. Otra vez, véanse desde la perspectiva que el Padre les ve. Y los problemas económicos y responsabilidad en el hogar van a venir. Hubo un tiempo cuando ella tuvo su pérdida de sus dos hijos, uno antes de Aarón y otro después de Aarón. Hubo momentos en que cuando yo me operé tenía que quedar en casa, ella se hizo cargo de todo y cosas así, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero seguimos adelante y todas esas cosas nos fortalecieron. Cuando ella quedó embarazada, ella no podía hacer ciertas cosas. Cuando se operó porque tuvo un cesárea, la misma cosa. Entonces, todas esas vinieron con el tiempo. No nos preocupamos. ¿Y qué vamos a hacer cuando vos te embaraces y no sabemos si vas a tener cesárea normal? No, eso no pensamos. Eso dejamos en el momento, pero sí, ya hemos tomado la decisión en el principio de que nos íbamos a apoyar el uno al otro. Eso sí, ya sabíamos cómo íbamos a reaccionar, ¿verdad? Ante esa situación. Después dice... ¿sí? Quería nomás poder aclarar algo que espero que esté claro igualmente para ustedes. Que eso no significa que no deben prepararse. O sea, eso es lo que me gustaría que recuerden siempre. Igual hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Esa es una frase que surgió mucho ahora en este tiempo de la cuarentena. Prepararnos para lo peor esperando lo mejor. O sea que deben prepararse en todas las cosas que puedan. Lo que no debe ocurrir es que esa preparación esté por encima de un hogar, una familia, un convenio y un hombre digno del sacerdocio o una mujer virtuosa que quiera hacer convenios con ustedes. O sea,
hay que ser bien, hay que lograr un equilibrio, estar preparándonos para el futuro, una preparación real, estudios, buscando un buen trabajo, como dijo el presidente, no esperando que el maná caiga, pero siempre el Señor y los convenios en primer lugar. Eso nomás quería aclarar. Sí. No, yo estoy totalmente 100% a favor de que estudien y de que se preparen. Para mí eso es sumamente importante. Pero, como siempre les digo, en cada curso o clase que compartimos juntos, primero el Señor y sus convenios. Quiero para que ustedes sepan, yo no sé si ya saben, pero cuando nosotros nos casamos, ella tenía 19 y yo le apoyé y nos apoyamos para que ella estudie a la par que yo estaba estudiando y ella aprobó en la nacional, en la UNA, para el examen de ingreso en la UNA, en la FACEN, que era química. Y ella se esforzó, a pesar de que estaba trabajando, estudió y pudo ingresar en su primer año que probó, ¿verdad? O sea, pero para ello, y eso nos ayudó mucho, el estar juntos, nos apoyamos y bueno, seguí adelante, estudiar y estoy cansada, no, tenés que estudiar, ¿verdad? Y cosas así. Bien, dice, la última pregunta dice, ¿se pueden alterar los roles? Por ejemplo, que la mamá trabaje y el papá se queda en la casa a cuidar de los hijos y todo lo demás, sin que se malentienda. ¿Hay algo malo en eso? Mi respuesta contundente y sin dudar es sí, está mal. ¿Por qué? Porque el plan no es ese. Como dice nuestra frase y tenemos poco tiempo, ¿verdad? Seguimos el plan. Cuando nosotros queremos cambiar el plan como Satanás lo hizo o quiso hacer pensando que era excelente idea y que tan buena idea era que, Padre, yo quiero tu honra, dame tu lugar, perdió todo y perdió por toda la eternidad. Jóvenes, las hermanas, su responsabilidad es seguir preparándose, pero el plan para ustedes es ser esposa, madre, ¿verdad? Y líder y cuidar de su familia. Del hermano es ser el esposo, sacerdote, que presida el hogar con santidad y ser un líder en la iglesia. Ese es el plan. Si tenemos una idea porque el mundo presenta hoy en día al feminista o que tiene una libertad o debe tener una libertad financiera y no depender del esposo, eso es falso. No existe tal cosa. Ambos como iguales deben seguir y salir adelante con sus convenios. Nadie es más, nadie es menos. Hemos visto por triste experiencia que cuando las hermanas no cumplen con ese rol y salen a trabajar, mayormente y comúnmente ganan más que sus esposos y se creen en la obligación y en la responsabilidad de presidir ese hogar. Y eso nunca fue así. Y siempre esos hogares tienen problemas. Entonces, no está bien, está mal. El esposo es el responsable de proveer, y lo dice la proclamación para el mundo, la familia, que el padre es responsable de proveer tanto temporal como espiritual para su familia. Y ambos, siendo cónyuges y siendo uno, responsable del cuidado de todos ellos. El esposo en traer el dinero a la casa y la hermana sabiendo administrar eso, aún sean los escasos, pero sabiendo administrar eso, lo hace una buena compañera y de hecho lo hace una compañera idónea. ¿Algún pensamiento con respecto a eso, Hank? No, me gustó lo que dijo. Hay que pensar que son un equipo. Cuando se casan, son un equipo. No es que voy a hacer eso y ya no juntamos en el medio, ¿verdad? Hay algunos deberes que debe hacer el esposo, algunos deberes que debe hacer la esposa, pero todavía son un equipo, son una familia y tienen que apoyar uno al otro en sus deberes. Sí. Presidente Paniagua, ¿algún pensamiento? Sí, yo creo que cada uno, como dijo usted, presidente, y dijo el hermano también, somos un equipo, cada uno tenemos nuestros roles, pero lo más importante acá es
que todos juntos podamos tener una armonía, los dos, toda la familia. O sea, nadie más que otro. O sea, no porque yo proveo en el hogar todo, yo no voy a hacer nada en la casa, no voy a colaborar nada, o viceversa. Entonces, yo creo que esto es, sí o sí tiene que haber se tiene que hablar, se tiene que conversar. Y hay situaciones donde la esposa tiene que salir a trabajar y el esposo quedarse cuando el esposo no puede trabajar porque está enfermo o porque le pasó algo, cosas así. Pero no es sano que el esposo se quede a cuidar los hijos y la esposa salga a trabajar. Eso siempre hay problemas. Al menos, si no están casados, no tienen hijos, de hecho, es importante que los dos salgan a trabajar. O sea, no es que se va a quedar en la casa, tiene que salir a trabajar porque tampoco sin hacer nada la esposa quedarse ahí, no es sano tampoco. Sí, de hecho, por experiencia, ¿verdad? Nosotros también cuando habíamos decidido que cuando ella quedara embarazada, tuviera a su hijo, ella iba a quedar a cuidar de sus hijos, ¿verdad? Yo me iba a hacer cargo de la casa, de los gastos de la casa. Y porque siempre confiamos en el plan, ¿verdad? No cambiamos. Entonces no quedamos con eso y seguimos con eso, aunque sea un tanto difícil. Y ahí de fondo la música. Tiene que haber una oposición en todas las cosas aquí. ¿Puedes leer ese? Yo ya. Okay. Estábamos leyendo con el presidente una cita de una hermana que estaba enseñando sobre el plan de salvación y la meta del plan de nuestro Padre Celestial, y me encanta el resumen que ella dio de cuál era la meta que Él tenía para cada uno de nosotros. La gloriosa meta del plan de nuestro Padre Celestial es que ganáramos la vida eterna como parejas, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Si alcanzamos esto, podemos llegar a ser como Cristo, coherederos con Él, y como Él, dioses para toda la eternidad, dedicados a repetir para siempre jamás el ciclo que nuestro Padre Celestial empezó. Entonces, para poder lograr la vida eterna debemos seguir ese plan, el plan que nuestro Padre Celestial preparó desde un principio para nosotros, aprender a llegar a ser como Él es. Y Él es un padre, ¿verdad? Con una madre, con hijos igual, cada uno de nosotros somos sus hijos y Él desea que nosotros seamos como Él. Entonces, la gloriosa meta del Padre Celestial para nosotros es que lleguemos a ser un Padre Celestial junto con una compañera eterna, poder lograr la exaltación, ser sellados por tiempo y eternidad. Muchos de ustedes tal vez van a pensar, en eso nomás lo iba a terminar. El mensaje iba a terminar en eso nomás luego, ¿verdad? Pero en realidad es así. Todo lo que ustedes puedan prepararse intelectualmente, espiritualmente, todo tiene que ser con la meta de poder llegar a ser como nuestro Padre Celestial es. Adquirir todo el conocimiento que puedan. De hecho, vinimos a la tierra para aprender. Esta vida terrenal es de aprendizaje. Estábamos pensando con el presidente esta mañana que más o menos nuestra escuela primaria fue la vida preterrenal y estamos ahora en la secundaria de nuestra existencia. Es un pensamiento que me vino esta mañana de que todo lo que aprendemos en la vida terrenal son las bases para la eternidad. Estamos preparándonos, me dijo el presidente, como para un examen de ingreso. Un examen de ingreso para la universidad en donde el Padre va a enseñarnos cómo ser dioses.
una universidad eterna en donde Él va a brindarnos todo el poder y toda la gloria que Él tiene. Pero para eso tenemos que prepararnos ahora, en todos los aspectos. Como les dije, conocimiento intelectual, espiritual, todo lo que podamos lograr. Y parte de esa preparación es formar una familia eterna, es tener a ese compañero con el que vamos a presentar nuestro examen para llegar a ser dioses, para llegar a ser como nuestro Padre Celestial es. Sí. Nos preguntan ahí también, Jennifer dice, ¿qué pasa si ambos están recibidos en una carrera y ambos quieren trabajar por igual? Lo que nosotros estamos mencionando es si al final cada uno va a tomar su decisión. Si tienen sus hijos, si se casan, tienen sus hijos y ambos quieren trabajar, eso es una decisión personal. Lo que sí enseñamos como líderes y el Señor mismo es seguir el plan. Que nos sostengamos a ese plan, porque ese plan nos va a llevar a la eternidad. Al no seguir el plan, nos va a acarrear de por sí muchos problemas. ¿Por qué? Porque estaremos sin la guía del Espíritu para llevar adelante nuestra jornada terrenal. Y como dijo mi esposa, estamos aquí para prepararnos para llegar a ser como Dios es, ¿verdad? Para que nosotros podamos tomar las decisiones. Las mejores decisiones en nuestra vida terrenal. Yo no sé si alguna vez se pusieron a pensar sobre su existencia, por qué están aquí, por qué nacieron aquí, por qué estas limitaciones y estas debilidades, por qué las flaquezas, por qué esta familia, ¿verdad? Todo es parte de un plan, porque el Señor les conoce. Él sabe su potencial, sabe lo que necesitaban para poder seguir creciendo. Algo que me impresionó al estudiar esto con mi esposa es el hecho de que en la preexistencia, aún Dios, o sea, dicen en Abraham, había uno semejante a Dios que era Cristo. Y aún Cristo tuvo que venir a aprender por sí mismo todas estas cosas. O sea, su preterrenal, o sea, su vida premortal, no preterrenal, premortal, no le iba a servir mucho si él no pasaba por la vida. Todo este proceso de la vida, y Juan lo describe y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, de la misma manera nosotros, si como el Salvador le dijo a José Smith, ¿eres tú mayor que él? O sea, si como hijo de hombre, del hombre, como el hijo de Dios, él tuvo que pasar por lo que pasó, ¿cuánto más nosotros? Pero sabemos cuál es la recompensa al final de todo. Esa tiene que ser nuestra visión, esa tiene que ser nuestra meta. A eso tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Han, ¿quieres hacer un último comentario? Igualmente el presidente Paniagua después, para ir terminando. Claro, gracias por haberme invitado, presidente. Extraño mucho a Paraguay. Hace 20 años que estaba para que todo veas cuánto viejo. tiempo. Estaba en Ñemby hace 20 años y veo ahí una hermana Román, quizás que sea del barrio Leopardi. Si es así, creo que su papá fue el obispo del barrio cuando estaba ahí más que 20 años atrás. Sí, hay algunas cosas que quisiera decir yo. Hemos hablado de mucho, ¿verdad? Y la cosa es, ustedes tienen la oportunidad de comenzar la vida después de la misión y después de todo esto y seguir creando una familia y el futuro está brillante, como ha dicho nuestro profeta. Hay algunas cosas que yo diría que deben pensar después de esto. Uno, hay que poner metas. Hay que enfocarte en algo y esperar y trabajar para cumplirlo. Hay que aprender, educarse. Si tienen la oportunidad de asistir en la facultad o la universidad, hay que hacerlo. Hay muchos oportunidades
alrededor que te puede ayudar. Trabajar duro. No hay nada que reemplaza el trabajo duro y nunca se va a arrepentir por haber trabajado duro o diligentemente. Una cosa con eso, es, hablando de autosuficiencia, nadie te debe nada, ni la iglesia, ni el gobierno, ni la familia, ni nada. Hay que trabajar. Y pensé en la pregunta que hizo el presidente, ¿cómo si vamos a saber cuando llegamos a la autosuficiencia? Una cosa que me vino a la mente después que el autosuficiencia no quiere decir que no necesitamos ayuda, que no vamos a recibir ayuda, pero sí creo yo que nuestra actitud cambia. Desde niño, cuando dependemos de nuestros padres, de todos alrededor de nosotros, nuestra actitud cambia en que sí, yo voy a hacerlo, no voy a depender, sí voy a recibir ayuda, pero no voy a depender en nadie para hacer las cosas que yo quiero hacer y para criar mi familia y para hacer las cosas en la vida que yo sí sé que debo hacer. Otra cosa, y estoy hablando mucho, presidente, así que hay que hacerme cortar si quieres, pero hay que encontrar un equilibrio al estudiar, al tener una familia, el trabajo, toda la cosa de la vida, sus llamamientos. Hay que encontrar un equilibrio. No es fácil y no todo va a estar en equilibrio a la vez, pero vas a tener que hacer como el payaso, no sé, en el circo que tira las pelotas. ¿Cómo se dice eso? No sé, juggling en inglés. Equilibrar. Y sí, eso sí. Dos cosas más y termino yo. Yo sé que al salir de la misión y empezar, a veces es difícil. Tenemos un horario muy fijo y después estamos más o menos libres después de eso y nos encontramos con mucho tiempo, ¿verdad? Y tenemos que seguir con un plan, como está diciendo el presidente, ni un plan eterno, solo no un plan eterno, ¿verdad? Pero un plan de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Si seguimos con eso, estaremos muy bien. Otra cosa en estos días que estoy viendo, y voy a hablar con el anciano que soy en estos días, es que veo que en el Facebook, en Instagram, que hay más, Snapchat, todos esos. Es muy fácil ver todo eso y pensar, no estoy haciendo, ¿qué está mal conmigo? Todos están sonriendo en las fotos. Es una foto traducida, ¿verdad? Que ves un momento, pero yo veo muchas personas acá en nuestro pueblo que ponen cosas en Facebook todo el tiempo. Y mis mita y acá todo el tiempo, ¿verdad? Pero yo veo en Facebook, no, tranquilo, están todos sonriendo, mirando a la foto. Mío, una foto nomás y ya, opa, ellos son todos lados, ¿verdad? Así que hay que seguir con un plan, poner metas, trabajar duro, todos los días trabajar duro, aprender todo lo que puedan, todo. Como dijo la hermana, yo salí de la universidad con una, o como se dice, con un título, I guess, de ingeniero de química y un posgrado en el negocio. Hay que hacer tu plan y seguir. No importa lo que están diciendo los demás, si tienes un plan, hay que seguirlo. Busquen el equilibrio. Magnifiquen sus llamamientos.
asegúrense de tomar la Santa Cena cada domingo. Sigan en el camino, hermanos y hermanas. Es la única manera de encontrar el gozo en esta vida. Estoy muy agradecido por haber participado con ustedes y poder hablar con ustedes. Quiero que ustedes sepan que sí, yo sé que tenemos un profeta. Había una pregunta acerca de estos tiempos de pandemia. Yo siento muy bien que tenemos un profeta, que él recibe la inspiración de nuestro Padre Celestial. Yo sé que Jesucristo es nuestro Salvador y yo he sentido su perdón y su amor, y tan grande, tan agradecido soy yo. Y gracias por su paciencia en mi discurso acá, mi hablar, como dicen. Y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Presidente Paniagua, unas últimas palabras. Sí, gracias por invitarme también y por instruirnos hoy, presidente y hermana Sosa, y a todos los half que estoy mirándole, le miro a cada uno de ellos por la cámara, y quiero expresar mi amor y mi afecto hacia cada uno de ellos. Yo sé que a veces pensamos que es muy difícil tomar una decisión de poder avanzar más allá de lo que venimos haciendo, ¿no? Pero mi mensaje final es que láncense porque el Señor está con ustedes y no hay que tener miedo. Así como tomaron la decisión de unirse a la iglesia, y la decisión más importante después que nos bautizamos es el poder hacer convenio en el templo. Y eso no tiene que esperar mucho. Porque la carrera universitaria es importante, pero lo podemos hacer mientras hayamos hecho ese convenio. Y así como los que fueron misioneros y misioneras, las personas si no podían haberle escuchado mucho tiempo las lecciones, pero si no se bautizaban, no podían experimentar lo que van a experimentar al ser bautizados. Entonces, ustedes van a vivir escuchando mucho el matrimonio, pero si ustedes no se casan, no van a poder sentir el gozo que nosotros sentimos al vernos casados. Entonces, mi mensaje final es ese, que el Señor necesita matrimonios, hijos de Dios que hagan este convenio. La estaca Ñemby lo necesita. Entonces, son buenísimos cada uno de ustedes y tienen que hacerlo. No esperen más, porque el Señor lo necesita. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo también estaba pensando en qué podía decirles para finalizar, y tengo unos pensamientos muy sagrados para mí. Y una vez compartí con mi esposo eso. De nuestra Madre Celestial no conocemos mucho. Muy poco es lo que sabemos de ella. El único título que conocemos de ella es ese, que ella existe y que es nuestra madre. No hay título mayor en la vida que yo pudiera desear obtener sobre esta tierra, en este mundo ni en el universo, que el de ser madre. Ese es mi privilegio y ese es nuestro privilegio como mujeres, ser madres. A ella casi no la vemos, no sabemos mucho de ella, pero sí podemos ver la influencia que ella es junto con nuestro Padre Celestial. Yo le veo como la motivadora para que el Padre pueda dirigir esta obra. Yo le veo como co-creadora de cada uno de nosotros. Y aun cuando no recordamos nada de ella, la amo y sé que ella también es real, así como nuestro Padre Celestial lo es. Mi deseo es que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón
el deseo de llegar a ser como ellos son, un matrimonio eterno, poder cumplir el ciclo que ellos nos pidieron lograr al venir a la tierra, que podamos repetir el ciclo que Él preparó para nosotros, el llegar a ser como Él y nuestra madre son. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados CAS, muchísimas gracias por tomarse su tiempo, por participar. Gracias a Hank por su tiempo, por su testimonio y también su opinión, y también al presidente Paniagua, muchas gracias por sus consejos. Creo que hemos sido altamente nutridos hoy en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a su plan. Mis queridos Has, sigamos el plan. No creamos ni creemos otro, sino sigamos eso, lo que el Señor quiere. Y todo irá bien, todo estará bien. Yo les prometo, no es fácil, pero tampoco es como para rajarse los vestidos y decir que no se puede llevar adelante. Al contrario, he visto en esos momentos muy difíciles, he visto todo el gozo de un matrimonio estable y también la compañía del Señor en esa unión. He visto la gratificación y la aprobación del Señor al tratar de esforzarnos de seguir adelante y cumplir con nuestros convenios. He sentido su amor y también su apoyo al extenderme las diferentes responsabilidades como sacerdote en el hogar y la sagrada responsabilidad de presidir con dignidad, con longanimidad y con mansedumbre y con fe y con templanza a esta familia que Él me dio. He encontrado la fortaleza en mis tiempos difíciles por medio de su mano que todo lo sostiene. El saber de que por medio de Él y a través de Él puedo ser curado. Que por medio de su sacrificio puedo ser sostenido y fortalecido en mis tiempos difíciles. Que puedo salir adelante a pesar de todas las dificultades que pueda llegar a tener. Que pueda ser un hijo preciado de Él y que pueda cumplir con el propósito que Él tiene para mí. Mis apreciados Has, sigan adelante. Tengan fe, no duden, no teman, crean solamente. Si necesitan apoyo a su incredulidad muchas veces, por favor, invoquen al Señor, invoquen a su Espíritu y tendrán esa fortaleza adicional que necesitan. Yo les prometo eso, que va a ser así. Les doy mi testimonio que tienen un Padre Celestial que les ama, que ha hecho todo esto para que ustedes puedan alcanzar su potencial divino. Tienen un Salvador como Cristo y de quien doy un firme testimonio de su realidad y de su divinidad. Él es el Señor, Él es Cristo, Él es nuestro Salvador, es nuestro príncipe de paz. Él es el Señor de los ejércitos, quien pelea y peleará todas nuestras batallas. Él pagará la justicia y la misericordia está en sus alas. Yo le doy mi testimonio de que Él realmente vive y nos ama y que dio lo mejor de sí. Y estas cosas testifico y testifico de Él en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a terminar. ¿Está bien? Vamos a pedirle la última oración a la hermana. Hermana Shirley Franco, ¿estás por allí? Sí está. ¿Aló? ¿Puedes terminarla con una oración, por favor? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Ok, ya. Permiso. Querido Padre Celestial, damos gracias por este día, damos gracias también, Padre, por esta charla que hemos tenido, por poder aprender más de ti, por medio de nuestros líderes, también, Padre, por sentir el Espíritu y recibir las impresiones que necesitamos para este tiempo. Gracias, Padre, por tener el conocimiento del Evangelio y por cómo realmente progresar. Te pedimos de que en este tiempo lo podamos poner en práctica y que podamos seguir aprendiendo lo necesario. También, Padre, que todas las cosas van a hacerse de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos de que esta semana pueda iniciar de una buena manera y que podamos seguir
las impresiones del Espíritu. Estamos agradecidos, Padre, compartimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Nos vamos a estar viendo. Te voy a acercar la Gracias a grabación. ustedes.